Muy buenas tardes, bienvenidos a esta última emisión del Encuentro Estatal de Arte y Cultura Infantil y Juvenil, Las Formas del Arte. Estamos terminando justamente todo este encuentro. Y bueno, hoy presentamos de manera oficial la conferencia, la última conferencia. La Secretaría de Cultura, a través de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, en vinculación con el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, a través del Programa Estatal de Cultura Infantil Alas y Raíces, presenta, en el marco del Encuentro Estatal de Arte y Cultura Infantil y Juvenil, Las Formas del Arte, la conferencia Cuentos, Aviones y Barquitos de Papel Indestructibles, impartida por el maestro Raimundo Centeno Mijangos, que presento a continuación. Nació en Jacaranda, Chiapas. Desde niño aprendió a leer con las orejas las historias que contaba su papá y las que pasaban en el radio. Cuando aprendió letras, leyó Calimán, El Rey Midas y los cuentos populares rusos. De libros de la escuela no tiene ningún recuerdo. A los 11 años llegó a México. En la radio cultural descubrió un mundo más amplio, que la música era más bonita y la maestra Teresa Salgado muy hermosa, sobre todo cuando leía historias en la clase de español. En los días del bachillerato le dio por leer mucho, pero por despistado entró a ingeniería, carrera que nunca terminó. Luego de frustraciones, fracasos y colitis nerviosa, descubrió la Sociedad General de Escritores de México, en una casona llena de misterios y muebles antiguos, donde sabios de la creación literaria te ponían a escribir y a escribir y a escribir. Ahí creó textos fabulosos de teatro, cine, poesía y cuentos. A su regreso a Chiapas, a través del Margo Hartum, envió cartas y libros de cuentos a niñas y niños de muchas comunidades. Para llegar a más gente, en el año 2002 fundó Radio Ombligo, desde el Cerro del Rebote, en un ambiente con aroma de cocina y muchos animales. Ha lanzado con vía hertziana miles de historias, las que vienen en los libros, las que vienen en las canciones y las que fueron sucediendo en el ambiente fantástico de Radio Ombligo. Ahora, sobreviviente al COVID, es amo de casa, pastor de ovejas y su siguiente proyecto es abrirle los ojos a los ciegos a través del cine mudo. A veces lo invitan a dar un taller y se pone muy contento, al igual que nosotros. Así que, contentos todos, recibamos al maestro Raimundo Centeno. Bienvenido, maestro. Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Rocío, gracias a ti y pues a los que me invitaron a estar en este momento compartiendo mi vida. Y creo que mi vida en la infancia fue muy importante. El papel, el papel jugó un papel muy importante para lo que yo habría de convertirme después. Los niños de un pueblo como el mío, Jicaranga, que también se conoce como Bochil, juegan a bailar trompo, jugábamos a bailar trompo, los gallitos que se hacían con corcholatas y un hilo, y jugábamos a las luchas, también fabricábamos arcos y flechas con palitos, jugábamos con todo lo que encontrábamos por ahí, con canicas, por supuesto, y yo me acuerdo que mi mamá me enseñó a hacer barquitos de papel. Y mi papá me enseñó a hacer avioncitos. Y lo que parecía que no iba a ser tan importante fue cobrando importancia poco a poco. Aquí tengo un barquito. Este barquito es como los que me enseñó mi mamá, que se ponía muy lindo cuando venía la lluvia y esto sigue sucediendo en todas partes, pero ya no todos los niños juegan así. Llega la lluvia y afuera de tu calle, afuera se forma un río y pones tu barquito y se va, y se pone a navegar. Bueno, pues creo que casi todos han jugado a hacer navegar un barquito, pero este barquito
tenía un problema. Y el problema es que duraba muy poco porque se mojaba, si le llegaba una ola se empapaba y el barquito se arruinaba rápidamente. Me sucedió hace poco, hace como 2 años, estaba en una fiesta y había un niño, así como este niño que les voy a presentar ahora, se llamaba Juanito, y Juanito estaba aburrido y andaba de arriba para abajo, de aquí para allá, y como era el único niño en la fiesta, pues llegó un momento en que se aburrió, se sentó en un lugarcito y quise platicar con él y me dijo que estaba tremendamente aburrido. Entonces le hice un barquito, conseguí un papel y le hice un barquito y su mamá no lo dejaba meterse a la alberca, pero podía meter un barquito a la alberca, eso ya era muy distinto. Y bueno, le hice el barquito y lo llevó a la alberquita y regresó con la historia que su barquito se le había mojado y se le había arruinado, ya no servía para nada. Ese barquito en realidad ya se había hecho así como, se había desdoblado todo. Y entonces Juanito ya estaba muy triste otra vez, muy aburrido, y en la mesa de esa fiesta, creo que era el cumpleaños de una niña chiquitita, y los mamás, los papás platican y platican, y si hay niños se aburren un poquito. Y había una veladora. A ver, ¿cómo lo ponemos esto? Y había una veladora, y entonces, como yo también estaba un poco aburrido, agarré un barquito, otro barquito que hice, y lo empecé a mojar con la vela, con la parafina. Y me di cuenta que había hecho lo mismo que hizo Noé muchos miles de años atrás. ¿Recuerdan qué hizo Noé? Noé es el famoso Noé que hizo un arca. Y cuando vemos dibujada el arca de Noé en los libros, pues vemos un barco enorme. Pero, ¿qué creen? Que no era un barco lo que hizo Noé. La orden de Dios era, Noé, tienes que hacer un arca. Tienes que hacer un arca porque voy a destruir la tierra. Vendrá una lluvia muy fuerte, lo inundará todo y tú y tu familia se salvarán. Y el arca tiene que ser de esta y de esta forma. ¿Saben cómo era el arca? El arca es en realidad una cosa así como una caja muy grande, que lo único que tenía que hacer, la función que tenía que hacer el arca, aparte de llevar a los animales y a la familia de Noé, tenía que flotar. Tenía que flotar porque pues iba a haber inundación. Noé no tenía que ir a ningún lugar más que esperar a que llegara la lluvia. Pero resulta que esa caja, medía 300 codos de largo, es decir, como 150 metros, 50 codos de ancho, como 25 metros, y 30 codos de alto, como 15 metros. Es como un edificio muy grande, acostado, y además iba a llevar 3 pisos. Pero Noé, ¿qué creen? Construyó el arca en un lugar que no estaba al lado del mar. Y cuando se puso a construir esa cosa, y le dijo a la gente, oigan, pórtense bien porque Dios va a destruir todo y se puede salvar si se arrepienten y subir al arca. Decían, ¿de qué está hablando Noé? Porque empezó a construir esa cosa tan enorme y le llevó, no crean que un mes, 6 meses, un año, le llevó como 20, 30, 40 años en construir esa arca. Y que era la cajota enorme de 3 pisos, de 100 metros por ¿cuánto dijimos? Por 25 y por 30. Bueno, pues llegó un día que empezó a ponerse todo nublado y la gente dijo, ay, ¿qué es eso? Porque se supone que en ese tiempo nunca había llovido.
dice, bueno, al menos es lo que dicen los libros sagrados, las escrituras, dicen que en ese tiempo era como un vapor que bajaba a la tierra y ese vapor, pues como si estuvieras adentro de un invernadero. No tiene que llover en el invernadero porque el vapor sube y baja y las plantas se mantienen muy bien, como una cápsula. Así era. Entonces, nunca había llovido y de pronto empieza a ponerse muy negro el cielo y empieza a llover. Empieza a llover y para esto Noé ya había empezado, cuando recibió la orden, a meter a los animales al arca, que ahí además ya había guardado mucha comida y todo eso. Pues pero hubo otra cosa bien importante, que Dios le dijo, tienes que calafatear el arca. ¿Qué cosa era eso de calafatear? Era ponerle brea o ponerle chapopote o ponerle algo para que no se mojara y para que no entrara el agua. Es una cosa así como esta. Miren, vamos a suponer que esta es la cajita de cerillos, que es como el arca pero gigante. Entonces está ahí y empieza a llover y empieza a llover y a llover durante 40 días y durante 40 noches y el arca con todos los animales empieza a flotar. Aquí está el arca. Y yo por más que le mueva y por más que le eche agua y agua y agua, flota y flota. Tiene una capacidad de flotación impresionante. A ver, vamos a cambiar la cámara para que vean cómo flota el arca de Noé. Miren, ahí van los animalitos. Por supuesto que tiene ventanas, tiene así para que entre airecito. Durante 40 días y 40 noches estuvo lloviendo y después pasó un tiempo en que las aguas fueron bajando hasta que el arca por fin se asentó en la tierra. Y bueno, y salieron los animales y todo eso, pero pensando en lo que había pasado con Noé, a mí se me dio ese día de la fiesta con Juanito, estaba muy aburrido y le dije, Juanito, ¿qué crees? Que ya te hice un barquito calafateado en esta velita, en el jugo de la vela, en la parafina, y ahora sí lo puedes meter al agua sin vergüenza, le dije. Entonces se fue muy contento, dijo, a ver si es cierto, si no me estás engañando. Y entonces metimos el barquito y ¿y qué creen que pasó? El barquito, ¿lo ven? Espero que lo estén viendo, porque yo no veo que está viendo mi cámara. Y el barquito, pues se puso a jugar Juanito y se hundió el barquito y lo volví a sacar. Voy a ver si están viendo, sí. Lo volví a sacar y el barquito seguía flotando, le quitaba el agüita de encima y volvía a flotar. Y entonces se puso tan contento, y yo también, que nos pusimos a hacer muchos barquitos, todos estos ya encerados, todos con parafina, y pues tuve un enorme descubrimiento. Esto apenas hace 2 años. Y yo tenía por ahí un frasco. ¿Qué tal si lo hacemos en este frasco? Para que no solo se quede en que tal vez nos está cuenteando Raimundo. Vamos a echar los barquitos. Aquí, ¿los ven? Vamos a poner más barquitos. Y como si fuera una tormenta. ¡Uy, los barquitos! Ahí están los barquitos como en el arca de Noé. Pues resulta que se convirtieron en indestructibles, porque yo meto la mano, lo pongo a navegar y miren qué lindo. Este es un descubrimiento para que hagan un taller a donde quiera que estén, donde haya niños, si van a la alberca, si van al río. Esto es una cosa maravillosa, ¿verdad? Bueno, pues eso es lograr que ese día ese niño se pusiera tan contento, pues es algo que a mí me puso muy feliz y ya di una vez un taller y quiero dar más talleres de barquitos de papel indestructibles. Bueno, es una de las cosas que les quería contar. Estos barquitos pueden estar aquí 1 mes, 2 meses, 40 días y 40 noches,
con lluvia, pueden estar 40 años y van a seguir tan bien como están ahora. Bueno, ¿a qué no se la sabían? ¿Verdad que no se la sabían? Pues ya lo aprendieron. Yo lo aprendí. Y bueno, mi mamá me enseñó a hacer también una estrellita muy sencilla con papel y con tijera. Y después, en la universidad, yo estudiaba ingeniería y la verdad que no me gustaba nada mi carrera. Y me paseaba ahí por en la UNAM, en México, por algo que le llaman las islas, y me ponía a leer o me iba al teatro o veía al Papirolas. Era un señor nacido en Tapachula, Chiapas, que de joven se fue a la Ciudad de México. Y resulta que tenía una capacidad increíble para hacer figuras de papel. Conocí ahí al Papirolas, supe que era mi paisano y le aprendí a hacer esta palomita tan hermosa que muchos de ustedes también la hacen. Y miren, escogí el color rojo y en mi esta cosita que tiene 1000 papelitos aparece también una palomita del mismo color rojo. Bueno, esta fue también muy lindo porque aunque no me gustaban las matemáticas, aprendí a hacer muchas papirolas. Y tú dices, ¿y eso qué? ¿Para qué te sirve en la vida? Te sirve más de lo que te imaginas. Sobre todo cuando algún día tengas que tratar con niños y te dediques a contar cuentos y te dediques a la literatura, al teatro, al cine y tiene que ver con la niñez, pues todo esto te va a servir. Claro que esta palomita, si la meten parafina, no va a poder volar o va a volar, pero al llegar al sol se le cambiarán las alas y caerá en picada. Así que esto no es aconsejable para las palomas, pero sí para los barquitos. Bueno, esa es otra historia, pero les quería contar de que cuando era niño, también en mi pueblo, mi papá me enseñó a hacer este avioncito, que a veces volaba bien y que a veces no volaba bien, y que yo le llamaba el vampiro. Yo salí a los 11 años del pueblo y pues la verdad no había desarrollado el arte de hacer buenos avioncitos, pero sí me sabía que me enseñó mi papá. Cuando estaba en la carrera, tenía un compañero que se llama, yo creo que se sigue llamando igual, Andrés Moctezuma Berthier. Tenía un apellido francés, otro muy mexicano, y además era muy aplicado para todo lo que hacía. Así que me ganaba en todo. Y un día le dije, oye, pero ¿qué crees? Que yo sé hacer un avioncito muy lindo. Y le enseñé este avión y voló muy bien en el salón. En ingeniería, pues nos gustaba volar avioncitos también. No todo eran matemáticas y no todo era termodinámica. Y entonces él hizo un avión, que tenía así como el mismo motor o muy parecido, pero además él le hacía unos cortes especiales y esos cortes ayudaban a que el avión cambiara de dirección. Si quería que se fuera para allá, se iba para allá. Si quería que se fuera para allá, se iba para allá. Y entonces que me gana también en hacer avioncitos, porque su avión volaba increíblemente. Y le dije, oye, pues ya vi que ya me volviste a ganar. Le digo, pero ¿dónde aprendiste a hacer ese avión tan maravilloso? Y me dijo, tengo un libro que me trajeron de Japón y vienen 1000 formas de hacer aviones. Y me enseñó el libro, era muy bonito. Y le dije, oye, pues te invito, le decía yo, Chuma, le dije, te invito a que vayas a mi casa, a mi departamento, porque yo vivo en un piso 13 y en el piso 12, en el pasillo, podemos lanzar tus avioncitos maravillosos que haces. Y él aceptó, nos fuimos en su bochito amarillo, precioso, y bueno, pues estábamos muy contentos. Él hizo su avión, lo preparamos primero en el pasillo, hicimos varias pruebas de vuelo, y lanza su avión, y se fue volando, 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 y parecía que nunca se iba a detener, y bueno, pues voló muchísimo,
Y nunca había volado tan lejos un avión de él porque nunca lo había lanzado desde un piso número 12. Y entonces, pues yo agarré mi vampiro y lo solté. Y el vampiro fue a dar una vuelta muy larga. Hagan de cuenta que este es el edificio. ¿Dónde está el edificio? Este es el edificio. El edificio de enfrente, que es el avión, dio la vuelta para acá y regresó hacia donde estábamos, pasó como a 2 metros de nuestra cabeza y fue a dar otra vuelta y pasó como a 6 metros de nuestra cabeza y dio otra vuelta y después otra y otra y otra y no dejaba de subir y de subir y de subir y de subir. Llegó un momento en que nuestros ojos no, pues, ¿qué creen? Perdieron de vista el avión. Fue, pues parecerá muy extraño, pero fue de los momentos más inolvidables de un aspirante a ingeniero petrolero. En ese momento estudiaba ingeniería y por fin a mi amigo Moctezuma le había ganado en algo. Yo estaba muy feliz y él no lo podía creer porque pues siempre se reía de que me ganaba y pues ya no pudimos recuperar el avioncito que fue indestructible en mi memoria. En mi memoria, porque me sigo acordando, tanto es que se los estoy contando a ustedes. Los dobleces en realidad son como, estos dobleces que lo hacen vampiro, son como te vayan saliendo y como que haces un acordeoncito, como yo que copiaba en los exámenes de matemáticas y que porque pues no me gustaba la carrera y me iba muy mal. Entonces fue el momento más feliz de esa etapa mientras estudiaba ingeniería. ¿Y qué pasó un poquito después? ¿Qué creen? Una mañana en que yo no tenía ganas de ir a la escuela porque pues, ya estaba muy enfermo, ya había tenido colitis porque pues, la escuela pues, me hacía sufrir un poquito. Pasaron 2 cosas. Primero pasó algo maravilloso y después algo muy feo. Lo maravilloso es que a las 6 de la mañana prendí la radio, como a las 6, sí, como a las 6, claro, porque a las 6:30 empezó un programa que yo nunca había escuchado. Se llamaba De Puntitas. Y en ese programa de Puntitas se oía una voz maravillosa de un señor que todavía yo no sabía que se llamaba Emilio Bergenji, pero empezó a contar la historia de una niña. Y esa niña tenía un unicornio. Con su unicornio jugaba. Nadie creía, cuando ella platicaba que tenía un unicornio, nadie se lo creía. Pero ella sabía que sí tenía su unicornio y se quedaban de ver en algunos lugares. Y un día la niña perdió su unicornio y estaba muy, muy triste. Y de pronto, no me acuerdo en qué termina el cuento, pero de pronto se oye un pianito y se oye una voz y se oye una canción de un unicornio azul que ayer se me perdió, pastando lo dejé y desapareció. Era la primera vez que escuchaba a Silvio Rodríguez y lo conocí con el unicornio azul después de escuchar el cuento de esa niña que había perdido su unicornio. Fue así mágico. Lo recuerdo y se me enchina la piel de emoción. Yo dije, ¿qué cosa es esto? ¿Qué es esto tan maravilloso? Pues había descubierto un programa infantil increíble y por supuesto lo seguí escuchando un tiempo, solo un tiempo, porque ¿qué creen? Que poquito después, un 15 de septiembre de 1985, en que yo no quería ir a la escuela, a las 7:19 comenzó a temblar.
y comenzó a temblar, y más fuerte, y más fuerte. De piso 13, no era el 12, era el 13, era el último piso de mi edificio, el Tamaulipas, y se movía todo, y se movía todo, y en la caja se mueve algo allá adentro, pero en el edificio se escuchaba cómo reventaba el cemento, cómo reventaban las varillas, y aparte todo lo que se caía de tu casa, el refrigerador, los cuadros, el pajarito cucú que teníamos, y el movimiento era demasiado fuerte. Corrí a buscar a mi mamá y ella estaba acostada en su cama, no se podía levantar, nadie se podía levantar a menos que fueras tropezando, y vi como en la cabecera, en la pared de su cabecera, vi cómo se empezó a cuartear todo, empezó a abrirse la pared, y yo supe, en ese momento supe que el edificio iba a caer, pero no cayó, no cayó. Y entonces me acordé de mi hermano que estaba en la recámara donde yo dormía también, y no podía entrar porque había caído el librero, habían caído todos los libros, moví el librero y ahí estaba mi hermano muy asustado, y los dos vimos a través de la ventana, vimos mucho polvo. ¿Qué es eso? Y vimos la entrada del sol, que a esa hora nunca entraba, a través del polvo. Era un efecto que no conocíamos, como cuando hay un incendio y el sol aparece de otro color. Y es que había caído el edificio Tamaulipas. No, el Tamaulipas es donde nosotros vivíamos. Había caído el edificio Nuevo León, y fue algo tremendo, terrible. Nos dimos cuenta de que eso es lo que había pasado, y teníamos muchos amigos en ese edificio, compañeros, familias de nuestros compañeros, porque la secundaria en la que había yo estudiado, y ya había estudiado mi hermano, y donde estudiaba mi hermana, pues estaban pegados al edificio Nuevo León. Y bueno, pues ahí supe que yo ya no iba a dedicarme a la ingeniería, ya no regresé para nada a la escuela, ni por mis papeles, y nos quedamos sin casa, mamá, papá, 3 hermanos, los otros 2 ya no estudiaban ahí, y comenzó la búsqueda, por ahí estuve un tiempo en comunicación en la UAM Xochimilco, y también fui periodista en el Canal 13, y me iba muy bien ahí, pero los recuerdos de la infancia, los aviones, los barquitos, las palomas, empezaron a hacer que mi vida se fuera por otro rumbo, y me olvidé comentarles algo. Cuando papá dijo: hijos, nos vamos del pueblo, nos vamos a la Ciudad de México, nos lo dijo, hagan de cuenta que hoy y una semana después teníamos que abandonar nuestro pueblo. Yo tenía 11 años y recuerdo que llevé mi cuaderno de la escuela, fui al puente, mi casa estaba muy cerca de los Sabinos, muy cerca del río, y entonces llevé el cuaderno y empecé a arrancar hojas y empecé a hacer barquitos de papel. Pero en vez de ponerlos en la corriente del río, para que se fueran un ratito, yo ya sabía que ese barquito pronto se iba a deshacer, me subí al puente, y desde el puente que está ahí, aquí en mi casa, tengo un puente en la casa, bueno, pues de un puente como ese, solté un barco y me di cuenta que el barco bajaba flotando, no se volteaba, no se hacía así, no caía así, sino que bajaba flotando de esta manera, bajaba flotando, 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 y llegaba a la superficie del río y se iba en otra flotación. Era un barco de doble flotación, como paracaídas, y luego en el río. Fue un descubrimiento para mí que fue maravilloso, pero fue demasiado tarde, porque
los otros niños eran muy buenos para la resortera, otros eran muy buenos para el trompo, para las canicas, y mis hermanos eran muy buenos para todo eso, y yo no era bueno para nada de eso. Yo solo quería hacer avioncitos, me gustaban mucho los papalotes, y me pasaba mucho tiempo trepado en los árboles. Yo quería vivir en un árbol. Bueno, después conocí la historia del varón rampante. ¿Conocen esa historia? ¿No la conocen? Bueno, se las voy a contar así rapidito. Es una novela, pero solo les voy a contar cómo comienza para que la busquen y para que la compren y la disfruten. Resulta que, que esta era una familia donde había un niño, había una hermana que era un poco pesada, y este niño pues se enojaba porque de pronto eran injustos con él. Y un día lo hicieron enojar mucho. Esto sucedió en un lugar de Italia. Y era como cuando aquí en Tuxtla había árboles por todos lados y podías ir a cualquier parte de la ciudad de árbol en árbol. O podías llegar a otros pueblos siempre por los árboles. Los pájaros saben muy bien de eso. Porque era como un bosque que no se terminaba nunca y se pegaba a la selva también, era cosa maravillosa. Pues así vivía este chico, y un día que estaba muy enojado por algo que le habían hecho, dijo, ¿saben qué? ¿Saben qué voy a hacer? Me voy a subir a ese árbol, voy a vivir en los árboles y no voy a bajar nunca. Y haz lo que quieras, le dijo su mamá y su papá, y se rieron de él, y que el chico, se llamaba, ahorita me voy a acordar, bueno, Cosimo Pío Vasco. Pues Cosimo Pío Vasco se subió al árbol y y llegó la hora de la cena, y llegó la mamá, Cosimo, per favore, bájate de ahí, Cosimo. Y que no baja Cosimo, se quedó a dormir en el árbol. Y al otro día dijeron, pues ya va a estar aquí abajo. Y fueron a la cama, su mamá, y que no estaba Cosimo. Y lo fueron a buscar. ¿Dónde andas, Cosimo? Pues seguía en el árbol. Él dijo, no me voy a bajar nunca. Y bueno, dijeron, tal vez 2 días, y tal vez 5 días. Y entonces empezaron a preocupar, y empezaron, hijito, por favor, bájate. Y pues no, y no, y no. Y pasó un mes, y pasaron 2 meses, y Cosimo conoció en los árboles a una niña con la que se hicieron muy amigos, y ella le regalaba dulces, y a veces le daba cosas de comer, y Cosimo aprendió a explorar y a sobrevivir viviendo en los árboles. Y pasaron 5 años, y pasaron 10 años, y Cosimo se volvió famoso y le llevaban libros. Y Cosimo se volvió tan famoso que los ladrones llegaban a platicar con él. Y si alguien quería contar una historia y no tenía a quién platicársela, o se sentía triste y deprimido, pues sabían que ahí había alguien que podía escucharlos. Y entonces iban a buscar a Cosimo. Y bueno, y como se han de imaginar, Cosimo también se enamoró de una chica que tuvo que subir a los árboles a vivir con él. Una historia magnífica, y no les voy a contar el final. Es una novela que deben leer. Y yo tuve un gato que se llamó Cosimo Pío Vasco, en memoria de Cosimo. Pues sí, ¿y por qué les conté la historia de Cosimo Pío Vasco? Porque a mí de niño me gustaba mucho estar en los árboles. Y bueno, pues un día llegué yo seguía perdido, no sabía qué iba a hacer en la vida, pero había comenzado a escribir historias de la infancia. ¿Cuáles historias? No cuentos infantiles, sino cuentos sobre lo que yo había vivido en mi niñez, como cosas que les he platicado, y empecé a escribir cuentos, y fui a un taller en la UNAM, ya no como estudiante de la UNAM, porque yo ya no tenía derecho a estar ahí, pero daba un taller Juan Villoro, que es un amante de la literatura, del fútbol, un tipo maravilloso, y entonces yo empecé a ir con él, tomé talleres, y le empecé a enseñar cuentos que yo estaba escribiendo, y terminó el semestre, y al siguiente semestre volví a llegar. Y dice Juan, les presento a Raimundo, les va a leer un libro, un cuento
que está escribiendo para su primer libro. Yo dije, ¿cuál primer libro? Si yo solo escribo cuentitos. Pero él me había visto como un escritor de cuentos. Y bueno, pues después de estar con Juan y de escribir cuentos, llegué a la escuela de escritores. Fueron los 2 años más maravillosos en cuanto a una formación profesional. Como decían ahí en la introducción tan linda que leyeron, en esa escuela no tenías que estudiar teoría literaria, lo único que hacías era escribir y escribir. Teatro, cuento, poesía, ensayo, guión de cine, guión de radio, de televisión, era escribir y escribir y escribir y escribir. Y cuando terminó el diplomado de 2 años, que tuve maestros magníficos, pues salió publicado este libro, Los cuentos jerigonzos de Chiapas y otras hormigas, que como les digo, eran historias de mi niñez, un libro que amo mucho, que quiero muchísimo, pero no me dediqué a seguir publicando libros. ¿Saben qué hice con mis cuentos? Porque seguí escribiendo cuentos y muchos cuentos. Los puse en la radio. Pero antes de la radio, yo de niño tuve un libro. ¿Me ven o no me ven? Ay, se cortó. Ya lo vemos, maestro. ¿Ah, ya? ¿Sigo? Bueno, creo que me están viendo, ¿verdad? Sí, lo vemos. Entonces, yo me dediqué a difundir la literatura en un proyecto preciosísimo. De niño les había contado, o les estaba contando, que yo tuve solo un libro. Bueno, uno que era mío, los cuentos populares rusos, los había llevado una señora que llegó a vivir a la casa, pero era un libro que nos prestaron. Pero el mío era El Rey Midas, que me prestó una tía. El Rey Midas cuenta la historia de un rey que que no se conformaba, así son los reyes, no se conformaba con la riqueza que tenía, y un día tuvo un sueño. Y dijo, ¿qué pasaría si todo lo que yo toque se convierte en oro? Y los seres de la fantasía, que a veces le hacen travesuras a los hombres, a los seres humanos, le dijeron, vamos a concederle el deseo al rey Midas. Y estaba el rey en su casa, en su despacho, en el despacho real, y de pronto tocó la taza y sintió que cambió de color. Dijo, oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y se dio cuenta que brillaba como el oro. Dijo, se ha convertido en oro. No puede ser, dijo el rey, mi deseo se ha cumplido. Y tenía un muñequito como Juanito y lo tocó y sintió el peso del oro en sus manos. Y el rey se empezó a poner muy contento porque se le había cumplido. Sería por fin el rey más poderoso de todos los reinos, de toda la historia del mundo. Cogió un libro para comprobar y el libro pesó en sus manos y vio que cada hoja era de oro. Entonces se puso muy contento el rey. Y bueno, a veces cuando estás contento te da sed o te da hambre. Y entonces seguía flotando y moviéndose el vino en su copa. Y cuando la
quiso tomar. En el momento que sus labios tocaron el vino se congeló, se volvió de oro. Y entonces el rey empezó a tener una preocupación. Se empezó a dar cuenta que podría ser algo muy peligroso lo que acababa de desear y lo que le acababan de conceder. Y para comprobarlo, cogió una manzana y al quererla morder, sus dientes golpearon como si fuera contra una piedra. Y en ese momento entró su hijita. Su hija siempre entraba, era la única que no tenía que pedir permiso para entrar hasta donde estaba su padre. Y entró su niña y el rey y ella pues siempre se saludaban con un beso, y al besarla, su hijita se volvió de oro también. Lo que más amaba el rey Midas era a su niña, y su niña se volvió de oro, como esta chiquita. Y entonces el rey comenzó a llorar porque se dio cuenta que lo que le acababa de suceder era una desgracia, que su ambición lo había llevado a desear algo que no debió haber deseado nunca. Y sus lágrimas que caían eran oro. ¿Para qué quería él ya lágrimas de oro? ¿Para qué quería tanto oro si no iba a poder disfrutar de la vida? Bueno, pues el cuento me impresionó mucho y entonces yo deseé que muchos niños pudieran leer los cuentos que yo había conocido en la infancia, en la escuela de escritores, con todos los libros que había leído. Y vine a Chiapas, regresé a Chiapas, ya no fui al pueblo, me quedé en la ciudad, y comencé un proyecto bien lindo donde Jartum, un mago, enviaba cartas. Los niños enviaban cartas de regreso para saber quién era ese ser fantástico que los había invitado, los había retado, los había animado a vivir una aventura literaria. Y entonces Jartum regresaba la carta, pero ahora con un libro de cuentos. Y eso sucedió durante muchos años, durante 5 años. Nuevamente, el papel estaba significando mucho en mi vida y en la vida ya de otras personas. Y de ahí, pues di al salto a la radio. En la radio, todo lo que escuchas, la buena radio, se tiene que escribir antes de que alguien pueda leerla. Emilio Bergenji, ese que yo conocí en De Puntitas, pues tú lo escuchabas hablar y decías, qué lindo habla, pero alguien escribía un guión radiofónico. Entonces, durante casi 20 años, 18 años, pues Radio Ombligo ha sido el camino en la que he escrito y escrito y escrito historias y muchas historias que se han convertido en cuentos radiofónicos, donde ahora el público ha podido conocer mucha literatura y mucha poesía a través de las canciones y a través de los cuentos, ¿cómo? Con las orejas. Aprendí que se puede leer con las orejas, así como tú lees con los ojos, así tú lees con los ojos un cuento, un ciego los puede leer con sus dedos, pero todos podemos leer con las orejas. Y por eso uno de los programas de Radio Ombligo se llama Radio de Papel. Y Radio de Papel, barquitos de papel, avioncitos de papel. Mi vida, de alguna manera, ha sido una vida de papel también. Y es lo que yo les quería platicar en esta tarde, y son barquitos indestructibles, porque ya pasó un buen rato, y les dije que estos no se van a destruir nunca, y aunque se destruyeran, aunque algo les sucediera ahí en ese lugar donde están, nunca ese papel que ha jugado un papel muy importante en tu vida desde la infancia, no se va a destruir nunca en tu corazón, en tu memoria, pero tampoco se va a destruir porque también logras transmitirlo en otras vidas, en otros oídos, en otros ojos. Así que, pues, no sé cuánto llevamos en
en esta intervención, porque aquí no tengo el reloj, pero así quiero terminar con, con este pensamiento de que mi vida ha sido una vida de papel. Si estás ahí, Rocío, y si quieres que pueda leer un cuento o quieras que platique otra historia, también lo puede hacer. Claro que sí, maestro. Para nosotros es un placer escucharlo, escuchar sus historias, es un deleite. Si gusta, podría leernos un cuento, contarnos más historias, para nosotros encantados. Ah, muy bien. También por si hay alguna pregunta ahí, también me puedes decir, ¿sale? Claro que sí, maestro. Este, bueno, hay un cuento que yo había pensado leerles de otro libro, pero bueno, por ahí los dejé en algún lugar. Pero ya que les platiqué de los cuentos jerigonzos, les voy a contar esta historia que se llama El Chamagoso. El Chamagoso es un niño, como yo era un poquito, en serio que yo era chamagoso. Hay una foto de la secundaria en México donde todos mis compañeros salen bien encorbatados, bien peinaditos, y me acuerdo que yo me despeiné a propósito. Era yo el más fachas. El chamagoso es eso, el que es más, un poco fachoso. Pero en nuestra historia, este chamagoso, bueno, mejor se los leo. Ese día no nos dio ganas de ir a jugar al parque porque hacía mucho calor y el Temo, y además mi trompo ya estaba muy picoteado. El del Temo, uy, ya ni se diga. Y estábamos muy aburridos abajo del palo de limón de mi casa, platicando tonterías, cuando se me ocurre que fuéramos a pescar a la poza de la mala mujer. ¡Hey, Temo! Vamos al río, al fin que el agua está bien fresquita porque está haciendo mucho calor. Si nos va bien, vamos a regresar bien cargados de pescaditos. Oh, pero si yo nunca he pescado, y ni vos, ni siquiera sabemos. Sí, pero aprendiendo se aprende. Vamos. No, si no tenemos anzuelo. Ay, los podemos comprar en la tienda de Don Tino Colita. Sí, pero yo no tengo paga. Ay, pero yo sí. ¿Y qué tal que mi ahogo? Lo que pasa es que no querés ir conmigo, Temo. ¿Cómo te vas a ahogar si te voy a pescar desde afuera y no desde adentro como buzo caperuso? Ah, pero ¿qué tal que si se entera mi mamá y me pega? Déjalo pues, le dije al Temo. Voy a ir yo solito. Vos sos puras pretesturas. Entonces hice como que estaba muy enojado con él, pero muy contento conmigo porque me fui brincandito a la tienda de Don Temo a comprar los anzuelos. El Temo se quedó allá afuera haciendo así con sus manos, esperándome. Y cuando yo iba camino para el río, que me alcanza. Te engañé, me dijo, te engañé, yo también quiero ir contigo. Y bueno, fuimos al río, pepenamos unas varas para hacer nuestras armas pescadoras, pero antes las usamos para jugar espadachín panza que te saco. Yo maté al Temo como 10 veces. Él me mató solo 3. La verdad es que yo le ganaba en todo. Bueno, menos en matemáticas. El Temo era inteligente, pero a veces se quedaba dormido. Dice que porque estaba enfermo y que tenía mucha lombricera. Llegamos pues al río y preparamos la caña, que ni siquiera es una caña, y amarramos una piedrita cerca del anzuelo para que se hundiera muy bien. Y cuando estaba lista nos empezamos a reír emocionados porque nunca habíamos pescado. Y que en eso volteamos a ver para el otro lado y que vamos viendo que ahí venía el chamagoso, un chamaquito que era puro caer mal con todos. La verdad es que nosotros éramos como él de chamagosos, ni siquiera nos gustaba usar nuestros caites. El chamagoso tampoco usaba casi, pero siempre tenía los pies bien limpiecitos. En la escuela nadie se juntaba con él porque era de otra religión. Vivía ahí cerquita del río. Dicen que era de Veracruz. ¡Ey! ¿Van a pescar? Nos preguntó todo pecoso. ¿Qué no lo estás mirando, pues? ¿Y qué le van a poner de carnada? No supimos qué decir porque de burros ni habíamos pensado en eso.
ahorita íbamos a buscar gusanos, dijo el Temo con las cejas arrugadas, de enojado que se estaba creyendo ese chamagoso. Si no encuentran, en mi casa tengo tripa de vaca, qué bien que le gustan los pescaditos, y a los cangrejos ya ni se diga. No le contestamos nada, y nos pusimos a buscar lombrices abajo de las piedras. Y sí, encontramos muchas lombrices, y de repente oímos un bullicio de chamacos que iban a la poza de la flor y que empezaron a gritar al chamagoso: meco, zareco, evangeliseco, pelos de lote, nariz de manteco, meco, zareco, evangeliseco. El chamagoso ya se estaba acostumbrando a que lo molestaran, por eso no hizo mucho caso, y nosotros nos empezamos a reír. Y bueno, metimos las lombrices en nuestros pantalones, en las bolsas, y caminamos sobre unas piedras verdes porque estaban bien resbalosas. Íbamos con cuidado y se veían unos pescadotes bien grandes, y el Temo se miraba muy espantado por la corriente del río. ¡Ay, no, mirá, me caigo! Ya te dije que no sé nadar. ¡Ay, tampoco yo, pero si te caes te pesco de la panza como ballena!, le dije, y como era chiste, nos empezamos a reír. Y bueno, y el chamagoso, que lo oyó todo, se empezó a reír también, pero ni lo volteamos a mirar. Este burro va a espantar los pescaditos, dijo el Temo despacio. Y en eso que empiezan a jalar mi vara. Temo, ya picó uno, ¿cómo lo saco? ¡Ayúdame, Temo!, le grité. Jálalo para arriba, me contestó con su vocecita, pero estaba yo tan nervioso que me até y no podía hacer nada. El Temo dejó su caña y se pasó a mi piedra para ayudarme, pero estaba tan resbaloso que ¡plum! Que se va cayendo al agua. ¡Ay!, gritó el Temo con la cara muy afligida, y yo no lo pude alcanzar ni con la vara porque la corriente lo había jalado para el medio de la poza. Dios mío, por favor, Diosito, ayúdalo. Dije con pensamiento, estaba yo muy asustado. De repente vi al chamagoso que iba nadando ligero para sacar al Temo. Lo agarró de la camisa y lo fue llevando poco a poco donde no estaba tan hondo. El Temo iba todo tieso, con la nuca parada, iba tosiendo. Y cuando por fin llegaron a la orilla, el Temo se puso a reír de gusto y luego a llorar de susto, de vergüenza y de coraje. Ya lo viste, fue burro animal, cómo me iba a llorar. Te lo dije y no me hiciste caso. Ahora me va a regañar mi mamá que me mojé toda mi ropa. Y hasta me va a dar catarro y todo por tu culpa. Que a veces querías que viniéramos al río y yo no quería venir. Y siguió discutiendo conmigo porque no quería mirar al chamagoso, con tal de no darle las gracias por haberle salvado la vida. Y el chamagoso, ya no tan cansado y temblando de frío, se puso a exprimir su camisa amarilla, y el Temo siguió llorando, con suspiros y con las manos abrazadas. Y yo le dije que ya no llorara. Poco después, al otro lado del Sabino, vimos que venía una señora güerita con su morraleta morada y un supichito en el rebozo. El chamagoso se agachó para que no le vieran el pantalón mojado. ¡Luisito! Hijo, ya es hora de que te vayas para la casa. Sí, mamita, ahorita te alcanzo, es que estoy aquí con mis amigos, contestó el chamagoso. Bueno, mi amor, pero no te tardes mucho. No, mami, ya voy a ir. El Temo estaba más tranquilo, le cascabeleaban los dientes de frío. Yo fui a recoger las varas y el chamagoso sacudía su pantalón con las manos para que se secara más rápido. Se puso su camisa, la abotonó despacio y se fue para su casa. Cuando iba un poco lejos, volteó a vernos y nos gritó que regresáramos al otro día para que nos enseñara a nadar y también a pescar. El Temo y yo lo quedamos mirando, pero no contestamos nada. Y aquí termina la historia de Chamagoso en este libro que reúne 25 historias de la niñez, los cuentos jerigonzos de Chiapas y otras hormigas, los cuentos sobre mi infancia en un pueblo pequeñito, que a los 11 años, el pueblo que tuve que abandonar,
que me fui muy triste, pensé que me habían arrebatado de mi niñez, fui a vivir a un México frío en el invierno, y lo que yo no sabía es que simplemente el destino estaba preparando las cosas, moviendo los hilos para que después yo pudiera regresar a Chiapas y pudiera devolver todas estas cosas que Dios me había dado y me había preparado para compartir, pues ahora con los que están creciendo, con los chamagosos, con los chamaquitos, con las niñitas de mi pueblo, pero que ahora yo he podido llevar a través de la literatura y a través de la radio, no solo el Rey Midas y no solo los cuentos populares rusos, sino las historias que cuentan las canciones de creadores de Cuba, de África, de Venezuela, de Chile, de Brasil, de Portugal, de Colombia, de Uruguay, de Argentina, de México, de España, de tantos y tantos lugares, cuentos que vienen en las canciones, poesía que vienen en las canciones y que vienen, por supuesto, también en los libros, y que con la magia de la radio le damos un toquecito para que suene un poco distinto. Pues muchas gracias a Coneculta, que me ha invitado. Gracias, Rocío, gracias, Teresita, gracias a todos los que dijeron, invitemos al Raimundo Centeno, que nos cuente algo. Pues esto es lo que les quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Para nosotros es un placer escucharlo, sus narraciones realmente exquisitas para el oído y sobre todo hacen que vuele la imaginación de los niños, que ese es el principal objetivo, que los niños disfruten, que creen, que crezcan pensando, y eso es lo más importante. Le agradecemos su participación, maestro. Con usted cerramos con broche de oro nuestro encuentro estatal de arte y cultura infantil y juvenil, las FOLARTE. Es un placer cerrar con nosotros. Muchas gracias. Pues no nos cansaremos de escuchar. Gracias. También se despide la vaca Mercedes, que siempre me acompaña.